Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Lo Personal es Político. Aquí estamos en el Centro Cultural Los Pinos, donde se está llevando la inauguración y el lanzamiento de la plataforma del Internacional Feminista. Y a propósito de esto, aprovechamos para conversar con algunas voces de mujeres que están en el ejercicio tanto de la dirigencia feminista en sus países, tanto como en espacios de decisión dentro de los gobiernos de este segundo ciclo progresista. Hablar justamente del avance de las mujeres, de la visión de las mujeres para construir nuevos territorios, es uno de los objetivos que tenemos. También demostrar que sí hay alternativas al modelo caduco, al modelo obsoleto, al modelo que además ya nos queda debiendo muchísimo a mujeres, a jóvenes, a niñas, a niños, a personas de la tercera edad, a personas adultas. Es decir, necesitamos repensar qué modelo queremos, qué país queremos y qué región queremos. Y para eso vamos a debatir entonces rápidamente y tener aquí las voces de compañeras y amigas a las que quiero mucho además. Abrimos este espacio con Manuela Dávila, ex candidata a vicepresidenta de la República del Brasil. Vamos a estar con Gaela Cari, que es una activista LGBT, pero además transfeminista, con la que vamos a estar teniendo un diálogo maravilloso sobre la educación emancipadora. Ella es del Perú. Y vamos a cerrar justamente con Marianela Prada, desde Bolivia, la ministra de Gobierno del presidente Luis Arce del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no podemos cerrar un debate de mujeres y una discusión de mujeres sin tener la voz también de quienes desde la juventud están haciendo protagonismo en la política de nuestros países. Y con gran gusto hoy he conocido de manera personal y físicamente a Ofelia Fernández, que actualmente es diputada de Buenos Aires en Argentina, con la que vamos a hablar de las tecnologías de la información, pero además también de los retos de las juventudes frente a las plataformas digitales. Así que no te pierdas, acompáñanos hasta el final en este nuevo capítulo de Lo Personal es Político. Estamos aquí en Lo Personal es Político desde Ciudad de México a propósito de que a finales del mes de marzo se dio justamente el lanzamiento de la plataforma del Internacional Feminista en un evento espectacular que congregó a muchísimas mujeres políticas, lideresas, autoridades electas, dirigentes y representantes de organizaciones sociales en un solo espacio para debatir sobre los derechos de las mujeres, pero sobre todo cómo el feminismo o los feminismos enlazan en este tiempo tan adecuadamente como una contrapropuesta al fascismo y a la profundización de la derecha en todo el continente, o diríamos en el mundo. Pero realmente en nuestro continente estas muestras de fascismo empezaron a darse o a visibilizarse con mayor fuerza desde la elección del expresidente Bolsonaro en Brasil, que anclado a la lógica de Donald Trump, decidió entonces naturalizar una violencia desde la política, no solamente a las mujeres, sino a grupos de diversidades sexogenéricas, a los sectores populares, es decir, el odio al diferente. Y eso poco a poco fue tomando contexto en los diferentes países de la región. Recordar Bolsonaro, Piñera, Duque, Moreno, Áñez, entre otros, realmente es recordar una etapa rápida pero nefasta del paso por nuestra región. Por eso en este programa especial hemos querido tener las voces de mujeres protagonistas de la política en diferentes países, pero sobre todo de una mirada de cómo ir construyendo, cómo ir cambiando, cómo ir transformando esta relación que cada vez es más violenta y que segrega mucho más a las mujeres y a los diferentes y a las diferentes. Así que tenemos que hacerlo para poner en contexto de este tema con Manuela Dávila, y le hemos pedido aquí unos minutos justamente para poder abordar un paraguas de lo que significa los feminismos, cómo trabajar desde una visión de mujeres frente a esta ola fascista y cómo ser una alternativa estratégica y táctica en los actuales momentos de la región. Así que le doy la bienvenida a Manuela Dávila. Ella fue ex candidata a vicepresidenta del Brasil justamente contra Bolsonaro, y esa es una de las cosas que nosotros reivindicamos, porque ahí podemos ver
el inicio o la profundización de un ataque mucho más fuerte a la figura de la mujer y a la figura de Manuela Dávila, que, como digo, de una u otra manera, las pasiones también desbordadas de amor son también expresiones de una u otra manera de un mínimo social que también se expresan en contra de nuestras propuestas políticas. Así que, Manuel, es un placer, gracias por estar aquí en Lo Personal es Político, y queremos preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Cómo resultó escuchar a otras compañeras, a pesar de que estamos en varios encuentros internacionales de manera permanente, pero cómo es alimentarnos desde esa visión y, sobre todo, cómo transformar desde el enfoque de género los territorios que estamos habitando? Es una alegría estar contigo más una vez, ahora en un programa, ¿no?, que está bellísimo, y te lo parabenizo por eso, por investir tu tiempo, tu energía en esta disputa que tenemos que hacer en el ámbito de las comunicaciones, de los espacios públicos donde se generan las opiniones. Eso la derecha lo sabe y nosotros aún estamos empezando, y tú eres una de las pioneras en eso. A ver, no existe extrema derecha en nuestra región sin el odio a las mujeres. El odio a las mujeres y el bolsonarismo, por ejemplo, son una misma cosa en el Brasil. Y si logramos comprender eso, tenemos que saber por qué. Porque ellos lo saben, que los cambios más profundos están en nuestras manos. O sea, el cambio más profundo de la política va a pasar cuando tengamos el pueblo en la política. ¿Y cuál es el pueblo que está fuera históricamente de la política, sino las mujeres, las negras y los negros, los indígenas? O sea, las y los trabajadores, pero el feminismo sí logra mirar a la gente que no había sido enxergada, que no estaba visible. Así que estar con estas mujeres para mí es estar con la esperanza que tenemos de un cambio más profundo en nuestros territorios, en nuestros países y en nuestra región, porque todos nosotros sabemos, tenemos que resistir, pero la resistencia tiene la expresión de las mujeres. Desde tu experiencia y larga data militante en el comunismo, en el feminismo, después de esta experiencia también, porque no fue tu primera experiencia electoral, fuiste ya autoridad electa, y después de la candidatura, pues ¿con qué sueña Manuela Dávila dentro de esa corriente, de esa tendencia para Brasil y para América Latina? Tengo muchos sueños aún, pero creo que necesitamos de organizaciones que sean cada vez más populares, atravesadas por el feminismo, para que logremos hacer los cambios que nuestra gente necesita. Y creo que es clave que comprendamos eso. Rápidamente, ¿con qué canción, libro, pintura, artista identificas el momento actual de la lucha de las mujeres en el Brasil? Hay una canción que se llama Loca, Santa o Má, que es mala, que es una canción de una banda que se llama Francisco el Hombre, que es acerca de cómo las mujeres son vistas cuando salen, cuando tienen energía vital para hacer los cambios. Y es una música, una canción muy fuerte, porque ha estado con nosotras desde el impeachment del golpe en contra Dilma, o sea, nos ha inspirado a resistir. Muchísimas gracias, Manuela Dávila, aquí en Lo Personal es Político. Un abrazo fuerte, fortaleza siempre, y bueno, ahí estamos para seguirnos cobijeando, pero sobre todo para seguirnos organizando. Gracias, Manuela. Gracias, Gaby. Mujeres feministas que irrumpimos en el espacio que normalmente se ha creído solo para unos cuantos. Entonces, encontrarnos también acá es un mensaje a México, al mundo. Nos hemos reunido hoy en México para generar esta plataforma internacional que junta esfuerzos, que junta luchas y que busca combatir un modelo excluyente, un modelo inequitativo. Cuando nos acuerpamos, cuando estamos tejidas, como ahora, el nivel de incidencia que podemos tener desde un espacio internacional, desde una organización política internacional. El feminismo tiene una clara voluntad de disputar el poder, de estar en todos los espacios en los que se toman decisiones, porque solo de esa manera vamos a poder conseguir esas transformaciones profundas. Desde las mujeres indígenas, disidentes, negras, blancas, todas, trans también, a ser parte de esta construcción. De lo contrario, si nos pensamos desde la exclusión, difícilmente vamos a poder hacer un proceso de construcción política que sea real y eficiente.
Seguimos aquí en Lo Personal es Político. El feminismo tiene que ser interseccional. Nos declaramos además militantes de un feminismo popular, pero también de un transfeminismo. Este ha resultado ser un tema muy delicado de tratar entre las propias tendencias de los feminismos en cada uno de nuestros países. Pero quienes militamos y quienes nos adherimos al Internacional Feminista no concebimos esta plataforma sin el transfeminismo. Por eso es importante traer a una de las principales, no solo rostros, sino protagonistas de una lucha que viene gestándose durante décadas, pero que ahora, a través del avance de los debates, de las nuevas dinámicas sociales, de las nuevas estéticas organizativas, toma mayor relevancia, y es justamente el tema de la importancia de poner la lucha feminista interseccional y el transfeminismo. Por eso estamos aquí con Gaela Cari desde Perú. Es nuestra compañera que además dirige la dirección o la Secretaría de Internacionales de Nuevo Perú. Además partido que lo lidera también una gran compañera y muy querida por nosotras, que es Verónica Mendoza. Y Gaela tiene esa lucha, esa militancia, no solamente desde el feminismo popular, sino desde el transfeminismo. Y con ella queremos abordar dos temas que nos parece fundamental, Gaela, y va relacionado justamente a la educación. La educación trae reproducciones sociales y con ello entonces trae taras, trae mitos y también trae avances. Y eso, ¿cómo ves tú la educación? ¿Qué características debe tener para ti la educación, una educación emancipadora, que plantea un nuevo reto a las nuevas generaciones que ya vienen sin tantas taras, ¿no?, de los que estamos acostumbrados? Bienvenida, Gaela, acá a Lo Personal es Político. Imainaya Gabriela, Imainaya Ñaikunas, Turaikunas, Guarmikunas, Sutimi Gaela, gracias por este espacio, por esta oportunidad. Yo creo que en un contexto como el que vivimos, es sumamente importante apelar a la pedagogía como un proceso de transformación, de cambio, de cuestionamiento, que nos ayuda justamente a revertir los sentidos comunes que han instalado el capitalismo, el extractivismo, el patriarcado, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, sobre el sistema capitalista y este modelo económico neoliberal, la mayor parte de los momentos en los que hablamos sobre capitalismo no necesariamente lo miramos desde una mirada interseccional o desde una mirada global, ¿no? Y es que el capitalismo no se sostiene por sí solo, ¿no? El capitalismo sigue vivo y ha avanzado durante todos estos años gracias a la alianza que existe entre el patriarcado y el capital, ¿no? El capitalismo sobrevive gracias al patriarcado, gracias al colonialismo, gracias al extractivismo, y que en su conjunto lo que generan es un régimen de muerte, ¿no? Es un sistema que ataca directamente la vida, que ataca directamente las familias, que ataca directamente lo que concebimos como justicia social, igualdad, placer y amor. Y sobre todo ese colonialismo está instaurado mucho desde este sistema de exclusión, ¿no? La pedagogía popular nos permite justamente trabajar sobre eso, sobre una nueva cosmovisión, sobre nuevos paradigmas de desarrollo. ¿Cómo ves tú esa militancia de los colectivos y las colectivas frente a estas nuevas realidades que estamos viviendo? Hoy Perú particularmente está pasando por una situación política que ha sido además rechazada y sentenciada por muchos de nuestros países, pero sobre todo en nuestros pueblos, ¿no? Un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, que ya quisiéramos nosotras decir que es una presidenta la que está en Perú, pero no, lastimosamente es una dictadura y una dictadora la que se instauró en el Palacio de Gobierno de Perú. ¿Cómo esto ves tú atravesado justamente a la realidad de estas luchas, de esta pedagogía popular, de esta necesidad de que la organización y la manifestación también tengan una conducción política para que no logre solo la salida de un presidente o en este caso de una presidenta, sino además y sobre todo que la organización social sea la que empiece a transformarse y a transformar la sociedad en general? Sí, justamente la pedagogía, justamente la educación emancipadora es lo que ha logrado que en el Perú hayan miles de personas movilizadas contra este gobierno asesino, ¿no? En el Perú no solamente estamos viviendo una dictadura cívico-militar, sino que además hay que caracterizar esta dictadura como conservadora, misógina, patriarcal, transfóbica.
esta dictadura no solamente ha asesinado a más de 60 personas, Gabriela, sino que además tiene dinero, recursos para balear a los campesinos, a los agricultores, para reprimir a quienes ejercen su derecho a la protesta, que mayoritariamente son agricultores, campesinos, indígenas, quechuas y aymaras. Sino que además de tener recursos para perseguir dirigentes políticos y líderes sociales, además de todo eso, no destina recursos para luchar contra la violencia, no destina recursos para luchar contra la homofobia, no destina recursos para luchar contra la transfobia, ¿no? En Perú, solo en lo que va del año, han asesinado a más de 10 mujeres trans, ¿no? Estamos hablando de 10 transfeminicidios crueles, ¿no? En medio de un contexto en el que se reprime a quienes alzan su voz contra un gobierno asesino, ¿no? Ahora, cuando hablamos sobre las manifestaciones en Perú, lo que debemos poner sobre la mesa es que es el resultado de la educación emancipatoria, es el resultado de la pedagogía, porque quienes nos movilizamos en Perú y quienes estamos en las calles hemos logrado entender, comprender y rechazar este sistema racista, ¿no? Lo que sucedió el 7 de diciembre del 2022 no es más que la gota de racismo que derramó el vaso tras décadas y siglos de humillación, de racismo, de discriminación, de desigualdades que esta supuesta democracia avalaba, ¿no? Lo que hemos vivido en Perú no era una democracia real, no era una democracia plena, no era una democracia efectiva, sino más bien era un régimen al servicio de los grandes grupos de poder económico, y ha sido la pedagogía emancipatoria, la educación política popular, lo que nos ha permitido cuestionar, lo que ha permitido que podamos hacer una invitación a reflexionar colectivamente acerca de qué país queremos, si estamos o no de acuerdo con nuestra Constitución. Quienes estamos en las calles no solamente rechazamos el gobierno de Dina Boluarte y exigimos la renuncia inmediata de Dina Boluarte, sino que además de todo eso exigimos una nueva constitución y nos movilizamos porque queremos una sociedad con justicia social, porque queremos un país con igualdad, porque queremos un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía, ¿no? Luchamos y salimos a las calles porque rechazamos el racismo, porque rechazamos las desigualdades y porque queremos una democracia real que le sirva al pueblo y no solamente a los grupos de poder económico, ¿no? Y en ese contexto creo que hoy más que nunca es necesaria la pedagogía política, hoy más que nunca es sumamente necesaria la educación emancipadora, porque nos ayuda a poder revertir los sentidos comunes. Nadie es igual que hace 10 años. La Gabriela de hace 10 años ha cambiado, la Gaela de hace 10 años ha cambiado. Yo te confieso algo políticamente incorrecto. Cuando yo estaba en la escuela, yo estaba en contra del aborto, porque así me lo pusieron sobre los hombros mis docentes, que no habían recibido educación sexual integral ni enfoque de género. Pero he cambiado gracias al feminismo, he cambiado gracias a la educación política popular, a la educación emancipatoria, y no necesariamente por lo que he recibido en las escuelas, sino por lo que he aprendido en las calles, por lo que he aprendido en el movimiento social, por lo que he aprendido en los plantones, por lo que he aprendido en las distintas acciones que desarrollamos desde las organizaciones sociales, desde los partidos políticos, pero sobre todo desde el movimiento organizado. Gaela, en esa lógica del país que queremos, del país que quieres en Perú, de la patria grande que queremos y que todas estamos apostando para construir, ¿qué importancia tiene el transfeminismo? Para mí es sumamente difícil hablar de transfobia sin hablar al mismo tiempo de racismo, ¿no? Sin hablar al mismo tiempo de la necesidad de luchar contra todos los sistemas de opresión, ¿no? Cuando hablamos sobre las personas trans, lo que se nos viene a la cabeza son los transfeminicidios, ¿no? Y la necesidad de tener que luchar por estas atrocidades y por estos crímenes. Sin embargo, los transfeminicidios no son más que la punta del iceberg, porque debajo de todo este iceberg hay una serie de discriminaciones y violencias que atraviesan nuestros cuerpos, ¿no? Una serie de discriminaciones a las que nos enfrentamos las personas trans a lo largo de nuestra vida, incluso desde muy pequeños, ¿no? Yo te cuento desde mi experiencia personal y desde lo que he visto en la mayoría de las personas trans. Para mí ha sido sumamente difícil ir a la escuela, porque tuve que enfrentarme al bullying transfóbico, porque tuve que enfrentarme a docentes que no habían recibido educación sexual integral. Entonces, ¿esto qué ocasiona? Ocasiona que las personas trans seamos expulsadas
de los centros educativos, que no terminemos educación básica y por consiguiente que no vayamos a las universidades ni a los institutos. Sumado a esto, la mayoría de nuestras familias y de nuestros padres tampoco ha recibido educación con enfoque de género o educación sexual integral y por eso no comprende muchas veces la sexualidad o tiene una mirada patriarcal sobre la sexualidad gracias a este sistema capitalista y a este modelo económico neoliberal. Entonces, ¿qué produce eso? Que nos voten de nuestras casas. Entonces, al votarnos en nuestras casas y expulsarnos de las escuelas, nuestras posibilidades para poder ejercer el goce pleno en nuestros derechos se reducen. Nuestras posibilidades para poder acceder a un empleo digno casi se anulan, ¿no? Entonces, esto impacta de manera negativa en nuestras vidas y no es solamente discursivo, sino que de manera objetiva el bullying transfóbico, la violencia, el acoso, el abuso sexual a temprana edad de las personas trans, las violaciones o la prostitución a la que nos arriman, son obstáculos concretos y objetivos que impiden que las personas trans podamos ejercer el goce pleno en nuestros derechos, ¿no? Y en ese sentido, creo que el transfeminismo adquiere mayor relevancia, sobre todo en proyectos que se dicen transformadores. Yo no creo en una izquierda que le cierre el paso al feminismo. Yo no creo en una supuesta izquierda que no crea en el transfeminismo, ¿no? Para mí, un proyecto realmente transformador lucha contra todos los sistemas de opresión o no es un proceso revolucionario, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que justo desde mi partido, desde el Nuevo Perú, intentamos construir un proyecto político en ese sentido, ¿no? Hemos reafirmado, no por cálculo político, porque como tú sabes, Gabriela, vivimos en una sociedad machista en la que hay muchos cuestionamientos hacia el feminismo. Pero así como existen cuestionamientos al feminismo, también existen cuestionamientos al socialismo. Y no por eso dejamos de ser socialistas. Existen cuestionamientos en realidad de la izquierda. Hay una persecución a quienes somos de izquierda. Pero a pesar de eso no agachamos la cabeza, levantamos la cara y construimos con mucha más fuerza y alegría desde una izquierda que se ha planteado un nuevo mundo. Un mundo en el que podamos vivir y convivir en armonía. Una sociedad con justicia social, ¿no? Y estamos aquí luchando no solamente por igualdad, sino sobre todo por placer, por amor, ¿no? Por una sociedad, por un modelo económico distinto al neoliberal que apuesta por la muerte. Nosotros apostamos por un modelo económico basado en el cuidado, en la vida y en el amor. Por eso es importantísimo y por eso nos radicalizamos cada vez más en estos feminismos, en los feminismos que jamás podrían concebirse como opresores de otros sectores. Y por eso es tan importante la voz de Gaela y de tantas otras luchadoras transfeministas que están hoy por hoy marcando una nueva tendencia, además maravillosa de eso, la tendencia del amor en nuestros países y en la región. Gaela, solamente, ¿cuál es tu artista, canción, poesía, lo que te traiga a la mente del momento de la lucha actual en el Perú? Tengo muchísimos en la cabeza, pero yo escogería a M. M es un cantante trans masculino y ha compuesto distintas canciones sobre este feminismo popular, campesino, rural, comunitario, barrial, de clase, este feminismo antirracista en el que yo me encuentro, ¿no? Desde ese feminismo, M lucha a través de la música y usa el arte como un instrumento de denuncia, ¿no? Como un instrumento de cambio, de transformación, que también es, dicho sea de paso, educación emancipadora, ¿no? Entonces, desde aquí un saludo a M, desde aquí un saludo a todos a quienes luchan a diario por construir una sociedad más justa, ¿no? Así que nada, Corazón Resiste es una de mis canciones favoritas y que tiene mayor relevancia en este momento tan difícil para Perú, pero un momento que no solamente es de masacre, sino también es un momento de fertilidad, ¿no? Porque lo que hay en las calles no solamente es movilización, sino terreno fértil para construir cambios profundos. Lo que hay en las calles, y por eso lo teme tanto la derecha, por eso tiene tanto miedo, es la posibilidad de organizar un proceso de transformación real que nos ayude a construir un Perú y un mundo distinto, un Perú y un mundo de todas las sangres, ¿no? Gracias. Maravillosa con nosotros esta experiencia y estas palabras de nuestra dirigente peruana y latinoamericana, Gaela Cari. Desde Perú, aquí, en Lo Personal es Político.
yo comencé a sentir la necesidad de imaginar en cada uno de nuestros compromisos en dónde hubiera estado ella. La imaginaba y la imagino junto a nosotros, en cada lucha, en cada acción por la cual logramos que un argentino vuelva a tener trabajo, vuelva a tener educación, vuelva a tener salud. Allí la imagino. Pero también la imagino pidiéndonos a todos la fuerza que los argentinos debemos poner contra el pueblo y contra la nacionalidad. Yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. Aquí en Lo Personal es Político estamos aterrizando las miradas de mujeres frente a los desarrollos territoriales, no solamente en cada uno de nuestros países, sino a nivel regional. El acceso a las tecnologías de la información es algo que nos ha traído muchísimo debate desde las mujeres, desde los feminismos, pero sobre todo desde las juventudes también. Un reto que se nos presenta para la clase política, para las nuevas organizaciones, para las estéticas organizativas además. Y qué mejor que hacerlo con Ofelia Fernández, que además es una gran compañera a la que seguimos muchísimo en la política de nuestros países. Ella es activista, dirigente estudiantil, política argentina, actualmente es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la coalición del Frente de Todos. Tiene 22 años y por eso me encanta además porque la irreverencia de la comunicación que nos da también Ofelia, que nos brinda la región, se convierte en un referente para esas nuevas generaciones. Así que Ofelia, desde esa actividad, desde ese activismo, desde tu propia vida, porque además no nos ha tocado fácil y te hemos seguido también en esas disputas de la retórica, de los discursos y de las posiciones, también muy claras frente a la violencia, pero también muy constructiva frente a las nuevas propuestas de esa comunicación. Así que tomando en cuenta que el acceso a la información en nuestros países todavía sigue siendo una problemática porque no ha alcanzado a ser un derecho pleno y universal, ¿cómo crees tú entonces que esas juventudes, que no necesariamente están politizadas y que muchas veces no quieren estar politizadas, pues pueden empatarse con una necesidad del derecho al acceso a la información si es que seguimos aislados de la política? Sí, wow. Bueno, hola, gracias por tenerme acá. Es un tema que me recontra interesa. Todavía no le encuentro tantas respuestas, pero sí es algo, bueno, que transita mis pensamientos cotidianamente. Sí creo que tal vez, bueno, las redes sociales o esos sistemas de información o esos nuevos espacios son herramientas, ¿no? Yo en general no las pienso como el centro de la discusión ni las pienso en términos de... O no las considero una discusión en sí misma, sino un formato desde el cual pensar las demás discusiones, digamos, o como un espejo de otros problemas, conflictos o tensiones. No tal vez cuando vas a cuestiones más estructurales como la relación entre, no sé, la tecnología del trabajo o la conectividad y la educación. Creo que hay elementos públicos en lo que a eso respecta que son nodales. Bueno, y obviamente en relación al acceso, que es algo que, por ejemplo, en Argentina en este último periodo intentamos discutir, incluso en un contexto de pandemia, que parecía ser una oportunidad obvia, ¿no? Para democratizar ese acceso o discutir su carácter monopólico, mercantil y pensar en una intervención del Estado en ese sentido, y no cayó bien. Y de hecho no pudo avanzar. Pero bueno, saliendo de ahí y pensando más en los discursos o lógicas que habitan
esos espacios, para mí es un terreno loco, porque para mí las redes sociales son el lugar en el que más me odian en el mundo y a la vez mi plataforma favorita o mi espacio de construcción predilecto para construir línea política, propuestas, proyectos. Entonces habito en esa contradicción, ¿no? Digo, porque, bueno, tal vez, no sé, yo en un momento me fui de Twitter, le cerré la cuenta, un poco agobiada de esa dinámica y medio lo hacía pensando, hay un universo que en las redes, o sea, las redes sociales a mí me devuelven una violencia, un odio, una energía, se ponía hippie, pero que pero después es real, porque además es anímico también, ¿no? Claro, o sea, claro. Y después la vida real tiene, digo, lazos de solidaridad, comunidad, además, que tenía ganas de correr un poco eso para ver más del otro. Pero después pensaba, y era un poco injusto con el formato, caracterizarlo solo así, porque en definitiva yo, va a parecer, bueno, medio autobiográfico, pero yo no existo sin esas herramientas. O tal vez muchas de las referencias que autogestiona mi generación no existen sin esas herramientas. En esa generación, porque Sí. están, digamos que yo ya soy de 2 generaciones posteriores, al Sí. menos a la tuya, ¿cómo no sucumbir ante la tentación de que las redes te vacíen el contenido y el mensaje Sí. político? Sí. ¿Cómo luchar contra ese vaciamiento que te plantea además la lógica de las redes sociales Sí. desde la actuación política de una joven militante Claro. de izquierda? Sí. Voy a eso responderlo muy desde el lado de la comunicación política, mi filosofía al respecto. Que mi sensación, me pasa mucho como que me aparezca esta discusión o me pasan cosas que a mí no me gustan, como, bueno, no sé, en medios, demás. A mí me definen como una influencer política. Yo, mamá, no, soy legisladora, soy militante, o sea, soy otra cosa. Con mucho respeto a la palabra influencer, digo, no creo que sea peyorativa, pero ya como... no es que me dicen así como una forma de darle virtud a mi construcción comunicacional, sino lo contrario, como mostrarla como algo superficial. Y en general yo pienso que el vaciamiento o la despolitización de esas redes, o ese vaciamiento que nombrás, en general tiene más que ver con la forma tradicional que tiene la política de intervenir en esos espacios que con la mía o con la de mi generación. ¿Por qué? Para mí... No sé si es a esto a lo que te referís, pero yo discuto mucho esta parte. Estoy acostumbrada a que, y sobre todo en caso de funcionarios ejecutivos, porque diputados, diputadas creo que es otra cosa, pero también pasa lo mismo, la lógica de intervención en las redes sociales es esta cosa, viste, de te siguen con la cámara todo el día en todo lo que haces, y esa historia llegué a este lugar y después llegué a este otro y después llegué a este otro y estoy en conversaciones con sobre esta cosa. Yo creo que esa sobrecarga testimonial es vaciamiento en realidad. A mí me da esa sensación que si vos ves, digo que creo que tiene más que ver con una respuesta paranoica a esta cosa que las nuevas derechas están trayendo mucho, que es esta antipolítica discutida en un sentido de casta o de vagancia, oscilan en esos conceptos. La respuesta de la política es que las redes sociales sean una demostración permanente de estoy trabajando. Y ahí no hay línea, no hay contenido, no hay una idea a la que vos le puedas dar una atención, un desarrollo. Un montón de acciones, pero ¿cuál es el objetivo político de eso? Sí, pero de acciones sin materialidad que lógicamente para mi generación va a tener una cosa de desinterés, para empezar, poca atención, indiferencia, pero sobre todo que no es movilizante. Y yo, por ejemplo, como la manera en la que manejo eso es, si no tengo una cosa recontra concreta que quiero salir a decir, no voy a ir mostrando cada cosa que hago, digamos. Las cosas que haces, las haces, fin. Y es como, bueno, en el momento que estoy publicando, voy a llevarlo, bueno, queda medio pelotuda la discusión así, pero si estoy subiendo un video a mi Instagram es porque en ese video o estoy diciendo algo que necesitaba decir o estoy lanzando un proyecto que tiene materialidad, porque para mí, en definitiva, el problema una de las cosas que le está funcionando bien a la ultraderecha, esos discursos de odio y demás, es que evidentemente ya construyeron una idea de incorrección, o de rebeldía retórica estridente, que en un momento en el que hay crisis social, económica o dificultades, es llamativa y es convocante. Nosotros, para mí, no tenemos que responder
de manera justamente retórica o conceptual, reivindicando instituciones porque sí o en abstracto, sino con mucha materialidad. O sea, tenemos que recuperar capacidad programática y material y tangible, decir, tipo, vos reconoces esto en tu propia vida y yo tengo esta respuesta. Oye, María Ofelia, y justamente en esa respuesta, digamos, sí. Cuéntanos rápidamente, ¿en qué consiste la plataforma que acabas de lanzar hace un par de días, si no me equivoco, la plataforma tecnológica Mapa de la Policía de la Ciudad? Cuéntanos así rapidito y tal vez invítanos para que la conozcamos, porque nos llamó muchísimo la atención aquí en Lo Personal es Político. Sí, está bueno eso. La lancé hace ya un par de meses, lo que lancé ahora es como un formulario nuevo en la página. Creo que es interesante porque creo que es un problema que no es propio ni de Buenos Aires y Argentina solamente, pero además nos está sirviendo explorar este formato. Primero, yo igual soy medio larguera, avísame si tendría que redondear, pero primero, una primera razón de ser de la aplicación, antes de hablar más claramente de su objetivo, es: yo soy legisladora porteña en una legislatura en la que somos minoría, en la que yo puedo armar 300 proyectos de ley que estén buenísimos, pero no se van a discutir, no se van a aprobar. En general, la hipótesis de negociar o intentar construir acuerdos con el oficialismo no existe tampoco. Entonces me empezó a pasar que dije, tal vez algunas cosas que no van a ser iniciativas legislativas, pero igual van a servir. Ahí cómo construir una herramienta desde la legislatura que no dependa del ok de esas instituciones. Y ahí se nos ocurrió, juntando a un grupo de organizaciones, armar el Mapa de la Policía. El Mapa de la Policía es una plataforma que tiene la intención de denunciar y visibilizar situaciones de abuso policial o de violencia policial o de mal accionar policial en distintas, porque bueno, hay distintas versiones, digamos, del ejercicio de un abuso policial. Básicamente teníamos la idea tenemos la certeza de que el criterio de quién es peligroso y a quién hay que cuidar, en Argentina, pero seguramente más allá de nuestras fronteras también, es arbitrario. Claro. Y que en vez de, como algo que nos pasa mucho en un país como Argentina, que tiene una historia de derechos humanos muy fuerte, es que tal vez cuando un policía termina matando a un pibe por la espalda, todos nos escandalizamos, nos conmovemos, y la política dice, esta es una deuda de la democracia, y pasan 4 días y las fuerzas de seguridad se manejan de la misma manera y no nos importa. O sea, hay que llegar al caso extremo, conmovernos y dejarlo atrás. ¿Cómo tener un diagnóstico constante y preciso del accionar policial? Para no llegar solamente a esos casos, sino poder entender que, juntando denuncias, testimonios, recolectándolos, porque aparte es una plataforma que es digital, o sea, vos cargas en un formulario la denuncia, pero las llevamos todo el tiempo al territorio. Y vamos y la presentamos y llevamos formularios impresos y lo digitalizamos para recopilar esa información y poder definir, bueno, la policía interviene mal con estos sujetos en particular. ¿Hay una definición política o solamente es la arbitrariedad de un mal policía? Tener un diagnóstico completo que nos permita tener un compromiso real contra la violencia institucional. Así que estamos en eso y por ahora viene mal en términos de que la información no son buenas noticias, pero bien en términos de que estamos pudiendo de que al final hay herramientas de ciudadanía y herramientas de empoderamiento también de la ciudadanía. Total, y nos ha pasado que con algunos casos, cuando la gente filma y nos adjunta el video y en los testimonios son más completos, de terminar logrando que desvinculen a algunos policías de la fuerza en función de hechos de arbitrariedad total que logramos visibilizar y construir masivamente. Bueno, con nosotros aquí en Lo Personal es Político, Ofelia Fernández, y solo vamos a cerrar con ella. ¿Qué canción, qué artista, qué poema, qué lo que sea que se te venga a la mente en este momento que represente la lucha de las mujeres en este momento en Argentina? Uy, mamá. A ver, déjame pensar, porque tengo que ser justo. Una artista, no sé, una preferida tuya. Estoy pensando. Y bueno, recomiendo mucho a Lali, que es una artista nuestra argentina. Mira todas las mujeres se celebran en el estudio. Lali, que es grosa, que se compromete, que es politizada, y que está obviamente, a pesar de ser una piba que trabaja desde que es recontra niña y que podría en ese sentido ir hacia una idea de pibita perfecta y no sé qué, es carisma, es desborde, es... Creo que un buen modelo a nombrar para este momento de nuestras peleas, y además es un compromiso que ella obviamente tiene y manifiesta, así que... Gracias. Con nosotras y nosotros, Ofelia Fernández.
que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Aquí en lo personal es político, hemos escuchado a voces de mujeres maravillosas, amigas, compañeras, líderes, dirigentes, y para cerrar justamente este programa especial, desde esta visión de las mujeres en el desarrollo territorial y todo lo que eso significa, pues tenemos a Marianela Prada desde Bolivia. Y quiero contarles quién es, porque además yo tengo mucha admiración hasta esta compañera, que ya estuvo en uno de nuestros programas y cursos del Instituto para la Democracia Eloy Alfaro, en el curso de Economía. A propósito, pueden descargar gratuitamente el libro producto justamente de ese curso en nuestra página web de Ideal para que se siga difundiendo, lo sigamos estudiando y sigamos generando pensamiento crítico. Por eso es que para mí es un honor realmente terminar este programa especial con Marianela. Ella es internacionalista y política boliviana, fue directora del gabinete del Ministerio de Economía y Finanzas durante el periodo del ministerio de Luis Arce en la presidencia de Evo Morales. Y ahora, nada más y nada menos, es la ministra de Presidencia de Bolivia en este periodo del gobierno plurinacional con nuestro compañero Luis Arce en toda esta lógica del segundo ciclo progresista que estamos viviendo en la región. Así es que para mí, realmente, Marianela, es un placer tenerte aquí en este programa, poder compartir contigo algunas visiones de esas, porque yo me pongo a pensar y digo, primero que las mujeres ha sido muy difícil entrar, a no ser del primer ciclo progresista, en la que muchas mujeres asumieron ministerios, carteras de Estado, que logramos equilibrar más o menos la participación en los parlamentos. Antes era casi impensable, y peor en ámbitos estratégicos. Y resulta que ahora Bolivia, un estado además al que queremos muchísimo, con el que tenemos muchas enseñanzas compartidas entre Bolivia y Ecuador, hoy tenga a su primera jefa de gobierno ahí, una mujer extraordinaria, además que está ligada también a los temas de economía, de producción, de transversalización de la política de desarrollo de la mujer dentro de la política pública. Así es que, ¿cómo crees, Marianela, para arrancar esto, que desde ese ejercicio de lo político y de lo público, siendo gobierno de izquierda progresista, podemos implementar una política de género transversalizadora que vaya a transformar el Estado, la estructura de un Estado patriarcal, burgués, liberal, hacia un nuevo estado de empoderamiento de la gente? Saludarte a vos antes que nada, querida Gabriela. Para mí es realmente un honor estar aquí. En lo personal es lo político, saludar a todo el equipo también que acompaña, y es una alegría además en este día hacerlo, tener este programa donde estamos fundando la Internacional Feminista. Y respecto a lo que planteabas, nuestra revolución democrática y cultural que se inicia el año 2006 luego de una memoria larga de lucha que viene desde las luchas anticoloniales hasta las luchas que van conquistando derechos políticos, económicos, sociales en relación al pueblo como tal, y nosotras como mujeres también. Siempre hemos sido protagonistas de esas luchas hasta llegar a un periodo de luchas antineoliberales por el agua, contra la privatización del agua, contra la privatización de nuestros recursos naturales, por la nacionalización de los hidrocarburos, por una asamblea constituyente, por tierra, territorio, grandes transformaciones que emergen de una agenda del pueblo organizado, de las organizaciones sociales. Nace un instrumento político que es el brazo político de las organizaciones sociales, para justamente transformar la sociedad y tomar el poder, no desde una lógica de partidos políticos tradicionales, sino justamente como eso, queremos nuestro instrumento político. Y así es que nace el MAS-IPCP, y así es que el 2005 logramos una victoria contundente y gana el primer presidente indígena de nuestro país, el compañero Evo Morales, e inicia un proceso
de cambio, de transformaciones estructurales, que tiene como dos pilares fundamentales la descolonización y la despatriarcalización. Entonces, dentro de la Asamblea Constituyente, que se da por primera vez una Asamblea Constituyente con amplia participación de todo lo que somos como Estado plurinacional de Bolivia, ahí se gesta, ahí se concibe y ahí se pare nuestro Estado plurinacional de Bolivia, y donde, por supuesto, nace una constitución política del Estado muy avanzada en cuanto a derechos, también respecto a nosotras como mujeres, a la construcción de una sociedad orientada hacia ese vivir bien al summa causa y al summa camaña, sin ningún tipo de discriminación en razón de muchas cosas, de nuestras nacionalidades, color de piel, de nuestras identificaciones, orientaciones sexuales, de género y otras. Y a partir de ahí también se va construyendo un modelo económico, social, comunitario, productivo que va acompañando todo este proceso. Por supuesto, como decís, no ha sido sencillo, como no lo ha sido quizás para ninguna mujer en su época. Sin embargo, en nuestros territorios, las mujeres siempre en las luchas anticoloniales, donde tenemos grandes referentes, han jugado un rol protagónico. Que la historia escrita por hombres atravesados por la colonialidad y el patriarcado normalmente, por supuesto, invisibilizan, y más aún si esa mujer es indígena, es originaria, es campesina. Entonces, pero son nuestras ancestras, nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, nuestras madres las que nos han ido abriendo un camino hasta llegar acá, y luego en nuestro país viene un golpe de Estado, el pueblo organizado en las calles es quien recupera la democracia, con mucho dolor, con mucha sangre que corre, con mucha persecución, con mucha criminalización, con mucha tortura, con masacres, con ejecuciones extrajudiciales, y de una manera extraordinaria, que siempre lo destaco, gracias a esa unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano, es que en menos de un año recuperamos nuestra democracia. Y gracias también, por supuesto, a todo este abrazo y a todo este acompañamiento, a todo este apoyo, a toda esta solidaridad internacionalista entre pueblos, donde vos también has tenido, sin lugar a dudas, un rol como tantas compañeras y compañeros que pues han levantado la bandera de la democracia que nos había sido secuestrada y han apoyado. Entonces inicia un nuevo periodo, habiendo recuperado nuestra democracia a la cabeza de nuestro compañero presidente Lucho Arce, ganamos con más del 55%, y es bastante complejo porque nos toca reconstruir nuestra patria, dando continuidad a la construcción de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, dando continuidad a un proceso de descolonización, de despatriarcalización, porque el golpe tuvo, entre varias cosas, dos objetivos claves, que era reconstituir la República colonial, porque no aceptan la conformación de un Estado plurinacional, el nacimiento de un Estado plurinacional, añoran los tiempos señoriales, los tiempos coloniales, los tiempos donde los pueblos tenían patrones, ¿no? Y ellos eran los patrones. Entonces, pero ya no vivimos en tiempos de colonia ni en tiempos donde tengamos dueños ni patrones, y en este caso era la restitución de la República colonial y la restitución del modelo neoliberal, que inmediatamente empiezan a aplicar medidas de corte neoliberal para volver a la época de privilegios neoliberales, de saqueo del Estado, de saqueo de nuestros recursos naturales. Entonces, reconstruir nuestro país ha sido bastante complejo porque nos dejan en un nivel de crecimiento económico que no lo veíamos desde los años 60, entonces un déficit fiscal enorme, y así indicadores, aumenta la pobreza, aumenta el hambre, aumenta el desempleo, y sobre eso retomar una agenda de construcción de nuestro Estado plurinacional, de continuidad de nuestra revolución democrática y cultural, de volver a la senda del modelo económico, social, comunitario, productivo, de recuperar el tema de la estabilidad, pero como patrimonio del pueblo. La estabilidad económica no desde una lógica neoliberal, sino justamente como una base que nos permite avanzar políticamente también. Y
y retomamos la agenda de la descolonización y despatriarcalización, que damos muchas vueltas, pero para venir a eso como un tema central. El año 2022, a la cabeza del presidente Lucho Arce, declaramos en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Y a partir de eso, como gobierno, nos planteamos en cada una de las áreas avanzar con una mirada de mujer, convencidos y convencidas además de que la pobreza golpea con mucha más fuerza a las mujeres y que la reconstrucción económica tiene rostro de mujer también. Entonces, empezamos a trabajar en distintos ejes que tienen que ver con temas de prevenciones normativos, pero sabiendo que no es suficiente porque necesitamos atacar lo estructural que tiene que ver con este sistema de dominaciones como es el patriarcado, el sistema más antiguo de dominación y que alimenta al capitalismo, se retroalimentan, por supuesto. Entonces, en el ámbito de la educación, cambiando la currícula educativa, irrumpiendo en el tema de la educación con el tema de despatriarcalización en ámbitos de salud, en ámbitos laborales, en ámbitos sindicales, en ámbitos obreros, en ámbitos del movimiento indígena originario campesino, que de ahí emerge la propuesta de la despatriarcalización como tal, con raíces indígenas, con raíces populares. Y además en ámbitos que tienen que ver con lo cultural, con lo comunicacional, música, poesía, teatros. Empezamos a tatuar la ciudad con murales de despatriarcalización porque creemos mucho en la fuerza que tiene la cultura y trabajamos mucho también en un área que tiene que ver con la autonomía económica de las mujeres porque creemos que parte de este círculo de violencia que se reproduce tiene que ver con la dependencia económica. Entonces ahí hemos empezado a construir servicios financieros orientados hacia la mujer, una banca mujer, semilla mujer para justamente acompañar todos estos emprendimientos productivos y en este momento la reconstrucción económica que estamos encarando tiene sin lugar a dudas a mujeres como protagonistas. Nuestro presidente Lucho Arce en Naciones Unidas fue el único presidente en realidad que habló sobre el tema de esta violencia que se ejerce contra las mujeres, más de 300 años que tomaría al mundo llegar a una igualdad en el ejercicio de nuestros derechos, plantea el tema de la despatriarcalización, pero posicionado políticamente desde la izquierda, desde una propuesta política, una acción política que es la despatriarcalización, que se asume como antiimperialista, anticapitalista, anticolonial, antineoliberal, y desde esa perspectiva es que él propone al mundo que se declara un decenio de la despatriarcalización y es algo por lo que estamos empujando y seguimos trabajando en ello. Un año no basta, por supuesto, y seguramente 10 tampoco, pero ahí estamos poniéndole toda nuestra fuerza, alma, corazón y vida a esto, ¿no? Además, porque los procesos de despatriarcalización tienen que ver profundamente con el cambio de la matriz cultural, o sea, de todo este pensamiento colonizado que llegó, se instauró y al que hemos resistido también desde el conocimiento y la sabiduría de nuestros pueblos y nacionalidades. Si algo en común tienen los procesos constituyentes de Ecuador y Bolivia es que pusimos al ser humano por sobre el capital. El buen vivir, el sumas causa y en el Ecuador el sumas camaña en Bolivia. Desde tu visión de mujer, resúmenos así, pero desde ese feminismo popular, ¿cómo resumes tú el sumas camaña en Bolivia? A mí me encanta pensar el suma camaña, el suma causa y el buen vivir, el vivir bien, el ñandereco, tecocabi, ibimaraí, que están tejidos en realidad como este horizonte político civilizatorio que en muchos diálogos que hemos tenido con comunidades indígenas originarias, mujeres de comunidades indígenas originarias, está la vida como centro. No, si para el capitalismo la producción y reproducción del capital es lo esencial, entonces para el vivir bien es la producción y reproducción de la vida, ¿no? Entonces eso es lo que va articulando y tejiendo además lo que decían unas compañeras y me gusta imaginarlo como lo planteaban en Diálogos por el Vivir Bien, de reconstitución de la relacionalidad de la vida.
El vivir bien tiene que ver como horizonte político civilizatorio con reconstituir la relacionalidad de la vida, que implica nuestra relación con la otra, nuestra relación con el otro, nuestra relación con la comunidad, nuestra relación con la madre tierra, nuestra relación con nuestras ancestras, con nuestros ancestros, con nuestra espiritualidad. Es todo ese tejido que va justamente sosteniendo la vida. Y el vivir bien, que normalmente sí se lo plantea como, por supuesto, un horizonte de transformaciones que va a tejer lo que es el pasado y una forma comunitaria de vida muy persistente en nuestros países, y por eso viene al presente y por eso se irradia el futuro, y los tiempos están ahí justamente tejidos. Nuestras comunidades tienen todavía muchísimo más que dar al mundo, no solamente a nivel de formas de vida, diremos, en lo cotidiano, sino en lo político, en lo jurídico, en lo económico. La economía comunitaria es la que realmente va a romper los cimientos del capitalismo, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver mucho con eso, tiene que ver mucho con la vida, tiene que ver mucho con la relacionalidad de la vida, que por supuesto se contrapone al individualismo, que por supuesto se contrapone a un sistema que lo que genera es muerte, lo que genera es destrucción, y se contrapone a un sistema que donde nosotros en realidad buscamos ir más allá de superar la explotación del hombre por el hombre, superar la explotación de la mujer por el hombre y superar la explotación de la madre tierra por el hombre. Entonces, es así como más o menos lo imagino. Ya ven, así que a leer más y a estudiar más sobre el proceso que lleva Bolivia, que realmente para nosotros es un referente y para nosotras es un referente. Y ahí en esa lucha por la despatriarcalización, pues tienes todo un batallón continental de tus compañeras desde el feminismo popular para seguirlo construyendo. Queremos cerrar este programa de Lo Personal es Político, no solamente con estas sabias palabras y los mensajes de Marianela, sino además recomendándoles, así como terminamos la Internacional Feminista, terminar este programa recomendándoles escuchar también a Vivir Quintana, porque todos los días son días para vivir sin miedo. Así que con esto cerramos este capítulo especial, agradeciendo a Radio La Calle por la transmisión siempre por este espacio, a todos los medios de comunicación locales que también están retransmitiendo nuestro programa, e invitándoles a que puedan ver todos los programas anteriores en nuestras redes sociales, e invitarles también a que nos sigan en todos los programas que vendrán. Lo Personal es Político. Gracias, querida Marianela. Lo personal es político, y hasta el feminismo siempre, hasta la comunidad siempre, hasta la victoria siempre. Y aquí estamos, como decía, irrumpiendo también para hacer tumbar al patriarcado. El patriarcado no va a caer, lo vamos a tumbar entre todas. Así que un gran abrazo a todas y a todos quienes nos han seguido en este programa, y para mí es un honor. La lucha sigue. Gracias. Gracias.